si la medicina integrativa no fuese útil ya hubiera desaparecido. Empezamos con la medicación crónica, porque si tenemos hipertensión pues nos dan un antihipertensivo, o si tenemos colesterol nos dan también pastilla para el colesterol, y luego vas sumando y al final es una cronificación que desde mi punto de vista y desde el tuyo también no mantienes, sino que vas empeorando. Pasa como con la sal, ¿no? Por un pequeño tanto por ciento de la población que tiene una sensibilidad a la sal, todos pagamos el pato y tenemos que comer sin sal cuando es algo absolutamente insalubre. Yo creo que hay bastante desinformación, que a veces no sabemos cuándo estamos realmente tomando azúcar, porque claro, aparte ya de todo lo que está escondido en todos los procesados, que esto ya lo dejaremos aparte. El tema de carbohidratos complejos también afecta igual. Bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy vamos a hablar de un tema que parece que es muy conocido, pero creo que queda mucho por hablar y mucho por comprender, tanto a nivel profesional como a nivel social, y es el tema del colesterol. Ahora muchos pensaréis, bueno, esto ya sabemos de qué va. Yo creo que es un podcast para quedarse, tanto por el tema como para el invitado que tenemos aquí, porque es un capítulo que promete. Hoy tenemos con nosotros a Marc Vergés. Bienvenido, Marc. Muchas gracias, bien hallada. Bien. A ver, con Marc siempre os agradezco que vengáis y que compartís, porque además todos tenéis las agendas que tenéis. En su caso también ahora está en un nuevo proyecto profesional, o sea que es un placer tenerte aquí, que hayas encontrado el hueco para venir. Un placer. Después nos cuentas. Bueno, Marc, ya lo conocéis, él es dietista, nutricionista, lleva muchísimos años impartiendo clase. ¿Cuántos? 25. 25 años impartiendo clase, y aparte es un gran divulgador, que llevarás más o menos los mismos años divulgando. Bueno, no, empecé quizá un poquito más tarde, debo llevar unos 15 años divulgando, sí. ¿Y lo que te queda? Sí, claro, claro, al final es divulgar, porque además la visión de medicina que defendemos o que defiendo evidentemente tiene que ir poquito a poco ganando adeptos y haciéndose un espacio que además va a ser inevitable, porque es el tipo de medicina que tiene que al final imponerse, ¿no? Una medicina integrativa, una medicina que entiende todos los aspectos, que no solo va a los síntomas y que al final satisface al paciente, que es al final quien tiene la última palabra, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo, si la medicina integrativa no fuese útil ya hubiera desaparecido. ¿Tú crees que vamos por buen camino? ¿La medicina integrativa, tú crees que se va asentando, va buscando su sitio en la sociedad actual? En la población ya no hay duda. Sabe ya cada vez más población que ya medicina integrativa, sobre todo en determinados desórdenes, porque hablábamos de cuestiones muy graves. Evidentemente la medicina convencional es espectacular, salva vidas y no hay ninguna duda de que estamos en un punto de medicina de salvar vidas espectacular, con grandes avances y más que van a venir. Pero para los desórdenes diarios, para los trastornos de salud cotidianos, la medicina convencional no está bien preparada. Y ahí es donde entra esta medicina integrativa, que al final se va a imponer como única medicina. Es decir, la medicina integrativa va a ser la medicina del siglo XXI sin ninguna duda. No va a haber dos tipos de medicina. Poco a poco eso se va a ir entendiendo, pero queda camino para que se acabe de entender, ¿no? Bueno, ahí vamos, poco a poco. Y con estas charlas, divulgaciones y tu trabajo también que haces a nivel de divulgación, yo creo que esto ayuda. Vamos al tema, colesterol. Maldito colesterol, bendito colesterol. ¿Qué es el colesterol, Marc? Para que todos lo podamos entender. Pues el colesterol es una sustancia vital. O sea, para daros un dato, interviene en no menos de 1 billón de células de nuestro organismo. El cerebro es el 60% grasa y de ese 60% el 25% es colesterol. Por tanto, es absolutamente imprescindible para nuestra vida. De hecho, tenemos datos que luego te daré en los que los niveles bajos de colesterol son problemáticos para la salud. Por tanto, tenemos que entender el puzzle del colesterol, porque se ha malinterpretado a partir de pequeñas distorsiones, pequeños errores, tanto a nivel de evidencia científica como de interpretación. No hemos sabido entender el concepto del colesterol. Ya es
ahora en estos momentos que tenemos un poquito ya las piezas que hacen que el puzzle encaje perfectamente, ¿no? Después me explicarás estos errores o horrores que han pasado. ¿Qué funciones tiene realmente el colesterol? Bueno, el colesterol, por ejemplo, interviene en absolutamente toda la formación de hormonas sexuales. Interviene en la de hidroepiandrosterona, progesterona, testosterona libre. Es decir, esas hormonas son imprescindibles para tener salud mental, para tener musculatura, para tener un equilibrio hormonal, pero es que además también intervienen a nivel de neurotransmisores y por tanto intervienen también en el estado de más o menos depresión o alegría, pero es que también forma parte de cientos y miles de transportadores del sistema inmunológico. O sea, depende el sistema inmunológico de ese colesterol. Por tanto, cumple funciones absolutamente imprescindibles para una correcta salud, para una óptima salud. No hay ninguna duda al respecto. Y de hecho nuestro organismo fabrica 1 gramo de colesterol al día, más o menos. Y digo más o menos porque en determinadas situaciones de la vida ese gramo va a ser incluso superior. Vamos a generar muchísimo más cantidad de colesterol como protección, como compensación de un desajuste. Por ejemplo, en estados depresivos o en estados de estrés mantenido, nuestro organismo va a generar un extra de colesterol para protegernos y por eso está muy relacionado con estrés crónico o con ansiedad que detectamos aumentos de colesterol. Otro ejemplo en las mujeres, ¿no? Alrededor de perimenopausia, bajada de estrógenos, bajada de progesterona, y ahí sube el colesterol en un intento de compensación de esa bajada de hormonas en esa zona de perimenopausia, ¿no? Con lo cual, fijaros hasta qué punto es importante tener niveles elevados de colesterol. Hay un estudio del 2003, creo recordar, en Italia, con más de 500 personas, mujeres y hombres, en el que se evaluaba incluso el cómo tener valores por debajo de 189 nanogramos por decilitro de colesterol aumentaba las causas de muerte por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Bueno, luego te preguntaré porque claro, cuando vemos las analíticas están los tipos de colesterol, HDL, LDL, ahora entraremos, porque claro, este dato que has dado es de colesterol total. Sí, estábamos hablando de colesterol total, un colesterol total de 189, de inferior a 189, ya te daría propensión a tener más facilidad para morir por cualquier causa o motivo. El dato es absolutamente contundente. Por debajo de 160 queda absolutamente comprometida la salud hormonal. No es viable. Y por tanto, las consecuencias son graves. Ahora entraremos en esto. Has comentado que fabricamos 1 gramo aproximadamente al día de colesterol. ¿El colesterol, aparte de fabricarlo, también lo ingerimos con la comida? Claro, hay alimentos que tienen obviamente colesterol. Lo que pasa que ese colesterol alimentario, que siempre se nos ha ido diciendo que cuidado, que nos sube el colesterol, en realidad, y además yo me acuerdo de 2 portadas del Time, no sé si las tienen en mente las que nos estén viendo o escuchando, pero me acuerdo en 1900, si no recuerdo mal, era 80, en el que salía la foto de un huevo frito en forma de demonio, ¿no? Sí. Y luego a principios del 2000, alrededor del 2008, creo recordar, salía el mismo huevo frito con una sonrisa, ¿no? Haciendo un poquito ya el desmitificar el concepto de los huevos con el colesterol, ¿no? En realidad, el 80% de la población no tiene problemas con el colesterol alimentario. Ninguno. Es decir, pueden comer 28 huevos a la semana y no va a pasar nada. En el caso de que, hipotéticamente, el colesterol alimentario, o mejor dicho, la grasa saturada buena, porque luego hay grasas saturadas malas y grasas saturadas buenas. En el concepto de grasa saturada buena, en el que entra un huevo, en la yema de huevo,
el ingerir cantidades de ese nivel, fijaros, 21, 28 huevos a la semana, ¿no? Fijaros que veníamos de 2, 3 huevos a la semana, ¿no? Entonces, esa cantidad, para ese 80% de la población, no sería un problema, y en el caso de que lo sea, va a hacer que suba el bloque entero de diferentes lípidos o secuencia del colesterol, que luego explicaremos un poquito. Con lo cual, al subir paralelamente todo, queda exactamente equilibrado, no sería un problema. En cualquier caso, ese 80% de la población no tendría consecuencias el consumo de grasas saturadas de buena calidad. En cambio, en un 20%, que explicaremos quiénes son, sí que tiene consecuencias. Y ahí es donde no puede haber una recomendación universal, ¿no? Un dictamen de es un poco una tendencia que no me gusta demasiado y que observo contundentemente, ¿no? Con los dictámenes oficiales, sentencias universales. Los protocolos universales famosos. Sí. Entonces, hay un 20% de la población que sí le afecta. Bueno, veamos quiénes son y estamos aquí para hablar de eso. El 80% restante, ¿no? Exacto. Entonces, al final pasa como con la sal, ¿no? Por un pequeño tanto por ciento de la población que tiene una sensibilidad a la sal, todos pagamos el pato y tenemos que comer sin sal cuando es algo absolutamente insalubre el comer sin sal. Pero, evidentemente, hay un pequeño tanto por ciento de la población que sí que le puede pasar, porque genéticamente tienen sensibilidad al sodio, igual que genéticamente este 20% que le afecta la grasa saturada de la alimentación les afecta, es decir, es una condición genética. Bueno, hoy, como podéis ver, la cosa promete. Tipos de colesterol. Bueno, malo, HDL, LDL, ¿de dónde viene todo esto? ¿Es realmente así? Sí, bueno, lo que pasa es que están mal, pobrecitos, están mal categorizados, ¿no? Porque ahora veremos que el colesterol bueno no necesariamente es tan bueno, dependiendo de qué circunstancia, el famoso HDL, ¿no? Pero también veremos que el colesterol malo, LDL, tampoco es en determinadas circunstancias malo. Entonces, vamos a explicar un poquito el porqué. Lo primero que hay que decir es que hoy en día quien valore a un paciente por el colesterol total se está equivocando, porque el valor del colesterol total no tiene relevancia clínica. Da igual si tienes 350 como si tienes 240, como si tienes 210. No es un dato relevante clínico, no sirve para nada. Sirve todo lo contrario, como hemos dicho, en defecto. Es decir, por niveles bajos de ese colesterol total, sí que evidentemente ya voy a deducir que va a haber una serie de consecuencias, en este caso, como habíamos dicho, hormonales, por ejemplo, y también inmunológicas. Ahí sí que me preocuparía, pero en el exceso no tiene relevancia. Por tanto, tengo que seguir investigando en todo caso, o me tengo que fijar en otras cosas. Yo ya no pido colesterol total, me da igual. Lo que sí pido son triglicéridos, lo que sí pido, evidentemente, es un LDL, es un HDL, y ahora veremos qué pasa con eso. Porque el HDL, empecemos por el bueno, supuestamente bueno, va a ser bueno siempre que estén en determinados niveles. Nunca por debajo de 60 nanogramos por decilitro, miligramos por decilitro, perdón, y siempre hasta 100. Ahí voy a tener un HDL bueno, sé que hay un buen circuito de eliminación, una buena gestión de eliminación del colesterol, sé que hay un colesterol que está transportando bien a mi intestino, de hecho a mi bilis, ¿no? A través de mi vesícula biliar, lo que me va sobrando y por tanto hay una buena gestión. Pero tener un HDL por encima de 100, eso ya puede ser un problema. ¿Por qué? Porque hay subtipos de HDL. Si yo aumento mucho mi HDL, yo puedo tener 130 de HDL y alguien puede pensar, ¡guau, qué maravilla! Estás estupendo. Estoy fantástico, mira qué HDL tan bueno. Ya, pero es que probablemente podría ser, hay muchas posibilidades de que también estés elevando el subtipo tipo 2, es decir, HDL2. Ese HDL tipo 2 no es bueno, tiene consecuencias que producen más fácilmente problemas cardiovasculares. Por tanto, fíjate, es decir,
ese que era tan bueno ya no es tan bueno en esa circunstancia. Claro, y este tipo 2 normalmente en una analítica no te sale. No lo piden. No lo piden y por eso es una información que tienes que luego rascar, como vamos a ver ahora en el LDL. Es decir, yo tengo un LDL, pongamos por encima de lo que sería lo convencional, que serían 100, ¿no? Pues lo tengo a 160, ¿no? Bien, alarma. Alarma. Y no tengo por qué tener un colesterol total. Repito, el colesterol total es independiente. Puedo tener LDLs elevados con colesteroles totales bajos y por tanto no me sirve, ¿no? Pero veo un LDL elevado por encima de lo que debe de ser. ¡Wow! Ahí me pica la curiosidad. ¿Por qué me pica la curiosidad? Porque igual que el HDL tiene subtipos, el LDL tiene 2 subtipos. Para simplificar, tiene más, pero 2 principales y protagonistas, que son 2 tipos de APOs. ApoA, A1, porque ahí también hay otros subtipos, y ApoB, ¿vale? No es lo mismo tener LDL subido por ApoA, que entonces estaría a salvo. ApoA serían partículas pequeñitas, vamos a explicarlo así, ¿no? Como canicas. Y ApoB ya serían balones de playa, partículas mucho más grandes. Imaginemos, es muy fácil la metáfora o el símil. Imaginemos que yo tengo un hueco de puerta, una puerta medio abierta, ¿no? Con un diámetro, un hueco por el que puedo pasar. Si yo meto miles de canicas, van a pasar, se van a ir colando. No es un problema. Si yo meto cientos de pelotas de golpe de playa, grandes, se van a atorar. No van a poder pasar. Ahí tienes la diferencia de tener un LDL subido por canicas o subido por pelotas de playa, ApoB. ¿Y eso de qué depende? ¿Es genético? El ApoB puede tener perfectamente una consecuencia genética, pero también podemos subir ApoB por malos hábitos. Podemos subir ApoB por consumo, por ejemplo, de grasas procesadas o de grasas hidrogenadas, o dicho de otra manera, grasas vinculadas a la industria alimentaria. Por tanto, ApoB podría estar condicionado por estos 2 aspectos, ¿vale? Si no es alimentario, si no es por una mala nutrición, es probable que sea genético. Y ahí es donde interviene la última molécula importantísima, que es la que une con ese 20% de la población que decíamos que sí le afecta la grasa, ¿no? alimentaria, y que por tanto ahí ya no podemos dar 21 huevos, sino que tenemos que reducir a 8, 9, 10 a la semana. Hombre, 8, 9, 10, claro. Claro, es decir, tampoco es poco. No, ni mucho menos. Entonces, ¿cuál es esa molécula que deriva de ApoB? Sobre todo deriva de ApoB. Y por tanto es fácil que si yo tengo ApoB elevada, ya sospeche que pueda haber el LPA. Lo tengo que comprobar, porque no se piden. No se pide ApoA, no se pide ApoB y no se pide LPA. Entre otras cosas porque en la medicina convencional se ha hecho creer que la LPA no se puede disminuir. La LPA explica para los que no saben. Claro, los que han sido alumnos tuyos y te siguen, seguro que ya se lo saben, pero los que no, ¿qué es la LPA? Es una lipoproteína derivada de las apoproteínas B que vienen a su vez derivada de la LDL. Es una secuencia, ¿no? Que va poquito a poco. Y es una lipoproteína muy enganchosa, para decirlo. Es como superglue. Tiene una capacidad de adherencia muy importante. Que te cumple su función. Cuidado. Todo tiene su función. No está ahí por un defecto, una mutación de defecto genético que le ha tocado. No. Tiene su función, luego podemos explicar, pero tiene una función reparadora en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el momento del parto sube el LPA. Tiene un contexto de reparación inmediata. El problema es cuando está sobredimensionada, porque es fácil que se vaya agregando en partes que ni siquiera deberían de agregarse, ¿no? Al final el colesterol es un reparador del endotelio vascular, es el esparadrapo. O sea, cuando tú analizas un tapón, un ateroma,
Lo primero que nos empezó a descuadrar de la teoría famosa, porque todo el mundo cuando visualiza en internet que es un ateroma vascular y tal, ves los dibujitos, ¿no? Siempre como amarillo el ateroma, ¿no? Oye, es que solo es un 10% del tapón. No cuadraba. Un 10% es colesterol y el otro 90% ¿qué es? Entonces, realmente el papel del colesterol, LPA incluido, es un sistema para evitar que nuestra vena reviente y tengamos una hemorragia interna. Es un reparador de tejido dañado. Es imprescindible. Lo que sucede es que, en este caso, LPA es tan enganchoso que al final puede engancharse en partes que no tocarían, en pequeñas heridas que tampoco requerirían ni mucho menos una reparación importante, y entonces puede llevar a producir demasiada reducción arterial. ¿Qué es el otro tanto por ciento que hablábamos? Pues es calcio. Hay un problema con la suplementación de hidroferol. El hidroferol es una molécula que no se debería de dar porque provoca una masiva aportación de calcio que no va a fijar en el tejido óseo ese calcio y que por tanto hace que el calcio baile por el cuerpo y se fije en zonas donde no se debería de fijar, suelen ser partes blandas. Hay células inmunitarias también que se van a acoplar a ese intento de reparación de ese sistema, otros minerales, proteínas que estén bailando por ahí, ¿no? Es decir, al final es un combo de muchas partículas que al final, pobre, el colesterol es el menos, que es el que iba a reparar. Exacto, ¿no? Y es el que se le ha echado la culpa de todo. Es el que, exactamente, ¿no? Fíjate qué injusticia, ¿no? Ahora bien, claro, lo que no queremos es excesos. Y entonces, ese LPA en exceso, repito, puede ser una condición genética. Probablemente fue algo evolutivo, es decir, probablemente en el Paleolítico Menor hubo algún tipo de ancestros nuestros que tuvieron esa mutación, que gracias a esa mutación y a un tipo de nutrición concreta, porque hablaremos de nutrición para este tema, hicieron que pudieran subsistir versus otros congéneres que no tenían esa condición de LPA elevado. Por tanto, en un contexto en que eso era una ventaja evolutiva que pudo hacer subsistir a esos clanes, ahora, en este contexto nuestro, se convierte en un problema. Por eso es importante entender que somos animales y que tenemos combinaciones y alelos genéticos que son diferentes y que, por tanto, las recomendaciones universales son peligrosas. Vamos a introducir otro tema también. En todo esto, claro, siempre que se habla de colesterol, también hablamos asociado de triglicéridos. ¿Qué papel tienen los triglicéridos? Claro, pasa lo mismo, es decir, el triglicérido son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol y es una energía muy rápida de conseguir, porque imagínate en nuestros ancestros, en un estado en el que los hidratos de carbono brillaban por su ausencia, no nos podemos permitir el lujo de generar nueva glucosa, el concepto de neoglucogénesis, pues para estar activos o para tener fuerza para escapar, ¿no? Faltaría más, imagínate. No, espérate, ¿no? Espérate que voy a hacer glucosa para que te puedas escapar del león, ¿no? No. Entonces, es una energía muy rápida y es una energía interesante, pero tampoco queremos triglicéridos disparados, porque esto es importante, es decir, el triglicérido, yo a pesar de que es un poquito más... Yo no estoy de acuerdo del todo con los ratios de normalidad que se dan en muchos valores bioquímicos, están muy desfasados. Entonces, triglicéridos se acepta como correcto hasta 150 miligramos por decilitro y para mí lo ideal sería no superar los 100. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, un exceso de triglicéridos me va a dar problemas. Y además me va a dar más problemas. Hay diferencias de género, que en esto también ha habido un poquito de sesgo de género, ¿no? En la medicina en general, ¿no? No es lo mismo triglicéridos elevados en hombres que triglicéridos elevados en mujeres. Es más problemático en mujeres, te diría incluso, ¿no? En cualquier caso, ¿qué sucede cuando yo tengo triglicéridos por encima de 100? Ya está empezando a haber problemas de gestión de esos triglicéridos y ya está habiendo un principio
de conexión con la resistencia a la insulina. Mi hígado ya está generando grasa periférica o perivisceral. Ya estoy yendo hacia una esteatosis hepática no alcohólica, que también el alcohol sube los triglicéridos, por supuesto. Los hidratos de carbono simples, azúcares simples, suben los triglicéridos. Y el exceso de hidratos de carbono, incluso hidratos de carbono saludables, dependiendo de la genética y del contexto epigenético del paciente, pueden estar también generando aumento de triglicéridos. Puede ser que yo me pueda permitir 6 frutas al día y mis triglicéridos se mantengan de maravilla, y en cambio tú, con esa cantidad de fruta, estés ya por encima de 150. Por tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, hay individualidades. Por tanto, tengamos como referencia ese 100 para ver si estoy en una buena gestión de los hidratos de carbono que corresponden a esa gestión de triglicéridos, y no se produce ese principio de resistencia a la insulina. Se pensaba que era el páncreas el que producía siempre la activación de la resistencia a la insulina. Efectivamente es así en algunas circunstancias, pero el hígado, cuando se ve amenazado, también puede provocar resistencia a la insulina, y eso es lo que sucede cuando hay hipertrigliceridemia. Bueno, estamos aprendiendo un montón hoy. Claro, hemos hablado de triglicéridos, colesterol, grasas buenas, grasas malas, grasas trans, grasas saturadas. Aquí también yo creo que hay mucha desinformación. Marc, ponnos un poco de luz. ¿Grasas buenas, grasas malas? Claro, al final volvemos a lo mismo, es decir, cualquier grasa que haya estado manipulada por la industria está manipulada por un concepto de estabilidad. Es decir, al final la industria alimentaria lo que pretende es que haya una amplia vida útil del producto que hace. Y la manera de hacerlo es hidrogenar esa grasa, meter hidrógenos para que se estabilice, que no se oxide, que no se enrancie y tenga una vida útil lo más larga posible. Yo a veces creo que lo que producen son alimentos para astronautas, es decir, pueden aguantar años y años, y en un contexto esporádico en el que tú a lo mejor necesitas una estabilidad de un alimento, de un pseudoalimento, porque no son alimentos, son pseudoalimentos. Pero como consumo habitual, esas grasas hidrogenadas, esas grasas tratadas térmicamente a elevadas temperaturas, o grasas con una elevación muy rápida de temperatura y luego reducción de la misma, acaban alterando su configuración y acaban produciendo un tipo de grasa que daña a nuestras células y que nuestro organismo no reconoce. Y ahí se produce una degradación de la membrana celular y una oxidación excesiva de nuestro organismo. A partir de ahí se produce, efectivamente, aquí sí, pues aumento de todos los patrones de colesterol que hemos dicho antes. Aquí sí que aumentaría evidentemente triglicéridos, aumentaría LDL, VDL, aumentaría todo, aumentaría ApoA, aumentaría absolutamente todos los patrones que estamos hablando, y normalmente también, como están vinculadas a alimentos procesados que también tienen hidratos de carbono, suelen también producir un aumento de las glucemias, de los niveles de glucosa en sangre. Y por tanto, por doble camino, produces al final resistencia a la insulina. Ese tipo de grasas no nos convienen. De las grasas buenas, repetimos, al 80% de la población no va a haber ningún problema porque consuman huevos, porque consuman aceite de oliva, porque consuman mantequilla. Si no tienen problemas con la lactosa, si tienes problemas con la lactosa, pues utilizar ghee o aceite de coco, cualquier tipo de grasa natural. De hecho, recuerdo, creo que era un estudio que comparaba el consumo de aceite de coco virgen en Sudán, si no recuerdo mal, con el consumo de aceite de coco refinado en Estados Unidos. Ese estudio daba unas diferencias de salud cardiovascular espectaculares, y además, curiosamente, la población de Sudán triplicaba el consumo o la cantidad de aceite de coco de Estados Unidos. O sea, fíjate, con menos cantidad, pero con una grasa de coco producida a través de la industria alimentaria, los resultados eran abismalmente peores, evidentemente, en los americanos, ¿no? Por tanto, no es una cuestión, repito, de grasa saturada buena
o grasa poliinsaturada súper buena o mala. No, es una cuestión de grasas naturales. Y a partir de ahí no hay ningún problema. De hecho, cuanto más grasa, mejor, porque alimentamos más ese colesterol que va a nutrir cadenas que luego nos van a interesar, que es lo que se está haciendo mal en el tratamiento del planteamiento del colesterol, que luego si quieres entramos, ¿no? De momento, por supuesto que entramos. De momento te diría que enriquezcamos nuestras dietas con todo tipo de grasas, aceites de oliva, aceitunas, mantequillas, aguacates, una buena grasa de un cerdo ibérico, pescado azul, por supuesto, pero que no hay ningún problema, repito, en el 80% de la población, ese que no tiene lipoproteína A genética, consumo de este tipo de grasas. Claro, tal como lo estás diciendo, ¿no habría límite? El límite, claro, el límite es la gestión a nivel biliar. Es decir, todos tenemos, evidentemente, una vesícula que va a almacenar una cantidad de bilis que va a ser la que se libere en el intestino cuando se detectan grasas con lipasas, que eso va a hacer que se hidrolice bien la grasa y se pueda reabsorber y puedas alimentarte al final de esas grasas y de sus vitaminas liposolubles, que son vitaminas que en nuestro contexto moderno suelen estar muy disminuidas y también tienen consecuencias muy graves para la salud. Por tanto, ver tus deposiciones podría ser una manera o un indicativo de saber si estoy gestionando bien las grasas o no, porque si yo no estoy gestionando bien las grasas, voy a tener unas heces más amarillentas, voy a tener unas heces que flotan siempre en el baño, o voy a tener incluso unas heces que tienen un cierto olor ácido, grasoso. Como a rancio. Sí, sí. Por tanto, esa evidentemente es la limitación, por supuesto. Has hablado antes de este 20%. Claro, ¿es caro hacer las analíticas de saber estos subtipos de LDL, de HDL, de las ApoA, ApoB? ¿Cuesta dinero tener estos marcadores? Porque claro, me refiero que, claro, una analítica convencional, tú lo sabes, te sale desglosado. Sí que ahora empiezan a fijarse entre la proporción que hay entre triglicéridos y HDL, que no sé si para ti esto es suficiente por lo que veo, ¿no? No, porque, claro, como hemos dicho, el HDL puede dar error en función de qué tipo esté. Pero bueno, intentar que esté por debajo de 2 esas relaciones, y mejor por debajo de 1 aún, pues mejor, ¿no? Claro, entonces, saber esos subtipos. Pero al final son todo informaciones interesantes para evaluar de verdad el riesgo cardiovascular de un paciente. Por lo tanto, no renuncio a ello, pero no es suficiente, ¿no? Perdona, te corté. No, es más que es saber, a nivel ya es curiosidad también. Sí, cuesta más. Claro. Pero es que al final, mucho más caro. Pero fíjate, si hacemos vamos a ser, porque al final también tiene que ser coherente el gasto público o el gasto, en el caso de que no sea público, por el paciente privado también economizar, ¿no? Al final, si yo no pido el colesterol total, que es un valor que no me importa, si yo no pido el VLDL, que es otro valor que no me importa, y cambio esos dos valores por SLDL con sus APOS A y ApoB y LPA, lo único que he hecho es añadir un valor. He quitado 2 y he puesto 3, que son los verdaderamente relevantes a nivel clínico. No es un dispendio. Vale. Ahora, sin entrar en mucha polémica, ¿de dónde viene todo este pavor al colesterol? Ya no hablo a nivel social, sino hablo también a nivel médico. Viene de los años 50. En los años 50, un organismo regulador de la salud que ya no existe y que estaba absolutamente mediado por intereses de la industria alimentaria en Estados Unidos, hicieron una jugada maestra. La jugada maestra desde el punto de vista comercial. No habían suficientes ventas de azúcar y aprovecharon un poquito la relación que se creía antes de grasa alimentaria, grasa en el organismo, para demonizar esa grasa a favor de la venta de azúcar. Obviamente, en el momento en que tú le dices a alguien que la grasa es mala y que la tiene que reducir, ¿quién va a ocupar el espacio de esa reducción de grasa? Hidratos de carbono.
y sobre todo en un contexto en el que había mucho azúcar añadido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y con luego un estudio llamado el estudio de Framingham, que está absolutamente lleno de errores, de limitaciones, desde el punto de vista ya de las limitaciones de la elección de la muestra, hasta también el sobredimensionamiento del resultado. De hecho, ya se hacen estudios en el 2003, y además estudios hechos en España, en el que se le da esa afirmación en el que es un estudio en que se sobredimensiona, y además se sobredimensiona en un contexto incluso muchísimo más sano y totalmente diferente de lo que es la población mediterránea, española en concreto, versus lo que era una población americana, en el que había evidentemente pues una alimentación paupérrima y en el que cualquier pequeña medida conseguías mejoras, ¿no? Entonces, empieza en ese contexto. A partir de ahí es cuando se empieza a temer el colesterol, y además luego, por desgracia, hay también errores en los estudios científicos. Es decir, Silverman y otros, en un metaanálisis que no hace mucho se publicó, creo recordar que era el 2015, no me hagáis mucho caso, ya me bailan muchos años, pero creo que era 2015, entre 2015 y 2017 se produce este metaanálisis en el que se pone de manifiesto, en el que en relación a lo que es el riesgo cardiovascular versus niveles de colesterol, hay muchos errores y hay estudios que no se han tenido en cuenta. Y por tanto, la evidencia científica queda coja y ha quedado avalada por el estudio Framingham y por toda esa evolución de años y años, sumada a esta mala interpretación de los estudios científicos que ha habido, pues ha llegado a calar, y yo creo que también por comodidad de intereses económicos, porque al final también da mucho dinero. Es decir, la industria alimentaria vende muchos productos para bajar el colesterol, con además publicidad continuamente en ese sentido, ¿no? Dando además niveles de colesterol que son totalmente inadecuados, porque ya sabemos que el colesterol total, como hemos dicho, es absurdo como valoración, y por tanto ya no me sirve que me digas que el colesterol tiene que estar como mucho a 200, pero se siguen anunciando. Y evidentemente también a nivel de Big Pharma, a nivel de industria farmacéutica, en España se están vendiendo más de 7 millones de medicamentos para el colesterol, para más de 7 millones de personas, quiero decir. Entonces, bueno, hay un status quo cómodo en ese sentido, no hay ninguna prisa en cambiar eso, pero tenemos que cambiarlo y tenemos que explicar que esto hay que redirigirlo de otra manera y llevarlo de otra forma, ¿no? Entonces, todo ese recorrido nos lleva hasta hoy, y por eso ahora tenemos que reeducar y volver a tratar esto desde otro punto de vista, entendiendo ese puzzle que estamos intentando explicar aquí, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente a día de hoy los verdaderos riesgos cardiovasculares? Bueno, los verdaderos riesgos cardiovasculares tienen que ver con que se formen ateromas en partes en las que luego pueda taponar una arteria a nivel cerebral, y por tanto que yo tenga un ictus, con las consecuencias que puede tener un ictus. Puedes tener suerte y recuperarte, pero en muchos casos no, y tienes limitaciones de por vida, o simplemente a nivel de infartar a una persona, porque también se tapone una de las arterias, la aorta o cualquiera de las arterias importantes, y a partir de ahí no puedas oxigenar y por tanto tu corazón pete. Por tanto, las consecuencias son graves. Pero repito, tenemos que saber cómo gestionar esto, por supuesto. Y no se tienen en cuenta otras cosas que son mucho más importantes que el concepto de los colesteroles, que es la inflamación sistémica, por ejemplo, que es la hiperpermeabilidad intestinal con un aumento de perfusión de nutrientes. Para que nos entiendan los oyentes, la hiperpermeabilidad intestinal es una dilatación que puede aumentar hasta por 10 el tamaño de los agujeros de nuestro intestino. Cuando estamos entrando nutrientes en ese contexto, esa perfusión a sangre es muy agresiva, y porque están entrando en un formato de alimento grande y con unas características que no es lo habitual.
va a haber una aportación masiva de sistema inmunitario para fagocitar y arreglar ese problema. Ahí se pueden producir más fácilmente, en un contexto inflamatorio, de inflamación crónica de bajo grado, que ahora te preguntaré también. Algo que vemos en el 80% de la población, va a haber ese tapón que explicábamos antes, porque el colesterol va a detectar la lesión, va a adherirse, a partir de ahí, en ese contexto de hiperpermeabilidad intestinal, con tanta afluencia de linfocitos, de neutrófilos, de todo lo que es sistema inmunitario, va a acoplarse ahí. Si encima le sumamos el calcio que puede estar provocando la suplementación con el ergocalciferol, pues obviamente lo tenemos perfecto. Y no tenía tendencia genética para que me pase. Y por eso afecta a tantas personas, y por eso es la primera causa de muerte occidental, porque tenemos esos factores. Y luego, evidentemente, hay otro factor que es extradigestivo, extranutricional, que después también podemos hablar de ello, que son factores epigenéticos. Es decir, somos sedentarios. Las personas se piensan que por hacer 2 o 3 veces una horita o 45 minutos de ejercicio a la semana ya no soy sedentario. Al final estás haciendo unos 8 o 12 días de ejercicio al mes. Eso no es hacer ejercicio. Y encima gestionamos mal el estrés. Y encima dormimos mal. ¿Eso también sube la lipoproteína A? ¿El dormir mal sube la lipoproteína A? Claro, dormir mal va a producir un aumento de cortisol y neoglucogénesis y va a hacer que en ayunas tengas un aumento de glicemia. Ese aumento de glicemia va a producir inflamación, va a producir un agravamiento de las lesiones que puedas tener a nivel endotelio arterial y por tanto el LPA va a subir. Parece mentira todo lo que... Claro, pobrecito colesterol, ¿eh? Todo lo que se le ha culpado y se le está culpando con todo lo que nos estás comentando hoy. Hablemos, yo alguna vez aquí lo he comentado, a mí me gusta hablar de terrenos biológicos. Claro. Es como yo he estudiado y es como yo comprendo, ¿no? A veces pues, la gestión de los trastornos. Claro, a veces tenemos, ya lo has comentado, tenemos terrenos más inflamados, más ácidos, más oxidados, carenciados incluso. ¿Esto puede ser realmente la base de que haya después un accidente cardiovascular? Claro, es el caldo de cultivo. Fíjate que hay otros marcadores que no se tienen en cuenta para riesgo cardiovascular, habitualmente se enseña en la carrera de medicina. La proteína C reactiva, por ejemplo, ¿no? La proteína C reactiva, cuando supera 2, más aún cuando supera 3, ya te está diciendo que hay una mayor posibilidad de riesgo cardiovascular. Se explica en la carrera de medicina y no se tiene muchas veces en cuenta, por ejemplo. O a nivel tiroideo, ¿no? Yo puedo tener una tiroiditis, no necesariamente tengo que ir a un autoinmune como Hashimoto, puedo tener una tiroiditis subclínica, ¿no? o una pequeña inflamación de tiroides que me haga que tenga una TSH por encima de 3, en medicina hasta 4,5 se consideraría sin problemas, y cuando yo tengo una TSH de entre 3 y 4, también aumentan mis posibilidades de tener un riesgo cardiovascular. O sea, fíjate, empiezo a sumar conceptos, ¿no? Tengo homocisteína elevada por insuficiente cantidad de vitaminas B, ¿no? B6, B9, B12, algo muy común en mujeres. Empiezo a sumar factores. Lactato deshidrogenasa también la tengo elevada, el fibrinógeno también lo tengo elevado, no necesariamente por encima de la ratio de normalidad, sino cerca de lo que sería la parte alta de normalidad. Ya estoy teniendo continuamente diferentes marcadores que se van sumando y van haciendo que las posibilidades aumentan tremendamente. Entonces, al final, no estoy mirando eso. Me estoy centrando en un puñetero colesterol total, que es ridículo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tienes que tener en cuenta. Y evidentemente son terrenos que no les ponemos atención, ¿no? Fíjate que al final ya hemos conectado incluso intestino. O sea, obviamente, todo eso está relacionado y está condicionado. Por tanto, obviamente es que es inevitable que estén relacionados y que tengamos que poner atención en esas otras partes, ¿no? Claro, has hablado hoy me estás dando mucho que pensar, ¿eh? Y creo que a todos. Claro,
hemos hablado de esto de colesterol elevado, hemos hablado de oxidación. Claro, ahora está el famoso síndrome metabólico, donde estamos, pues, digo estamos porque me parece que pocos os salváis. Digo os salváis por, claro, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos, resistencia a la insulina. ¿Hay un inicio común del síndrome metabólico? Sí. Es decir, ¿siempre hay un primer paso o cada uno entra en este círculo vicioso por caminos diferentes? Puedes empezar por caminos diferentes, obviamente, puede pasar, ¿no? Pero al final la secuencia es muy parecida. Es decir, al final va a haber, para empezar, va a haber un descuadre de los nutrientes que tú debes de comer. Un descuadre tanto en cantidades como en lo que es la calidad. Podría ser por un exceso de procesados, que lo tiene todo. Al final te va a llevar a un exceso de calorías, te va a llevar a un exceso de hidratos de carbono, te va a llevar a un exceso de grasas que no son adecuadas, ¿no? Entonces ahí tienes el combo. Ese combo te producirá todo lo que hemos comentado. Pero a lo mejor estás haciendo una dieta más clean, más limpia, ¿no? No tocas procesados, pero sin embargo, a lo mejor por un estado emocional alterado, que es uno de los principales problemas, esa ansiedad crónica, ese estrés crónico mantenido, te lleva a consumir mucho hidrato de carbono, aunque sea avena, aunque sean fruta, aunque sea o zumos de fruta naturales, que la gente piensa que son maravillosos para la salud, y todo eso continuamente también te va a llevar a ese aumento de triglicéridos, a ese aumento de hidratos de glucosa en sangre, que va a empezar a gestionar esa resistencia a la insulina, que va a alterar también la aromatasa, que es una hormona que va a producir un incremento más fácilmente de lo que es el volumen periférico abdominal y que a su vez va a estimular que también tengas más desorden inflamatorio y más desorden hormonal. Eso va a producir también una alteración poquito a poco de las hormonas de la saciedad y de la gana, la grelina y la leptina. Y por tanto, poquito a poco, en vez de comer solo 2 o 3 veces al día como adulto que tienes que gestionar como adulto, esa es la manera de comer correctamente, no como un niño que necesita 5 veces al día porque tiene un estómago pequeño. Al final esa alteración de la leptina y la grelina te va a llevar evidentemente a seguir comiendo más cantidad y más veces esos mismos alimentos que van a ir generando y potenciando ese círculo vicioso que es el síndrome metabólico. Y a partir de ahí, encima, poco a poco vas a ir haciendo menos ejercicio porque te va a costar más, porque vas a estar más estresado, porque te va a dar más pereza, y al final hago 2 días de Pilates Reformer a la semana como mucho, y eso no es lo que te va a salir de ese circuito vicioso de síndrome metabólico, ¿no? Y aparte también, vamos un paso más allá, empezamos con la medicación crónica, porque si tenemos hipertensión, pues nos dan un antihipertensivo, o si tenemos colesterol, nos dan también pastilla para el colesterol, y luego vas sumando y al final es una cronificación que desde mi punto de vista y desde el tuyo también no mantienes, sino que vas empeorando. Evidentemente. Las medicaciones pueden ser muy útiles en momentos de pozo profundo, digamos, ¿no? En situaciones muy críticas, pueden estar muy bien, ¿no? Pero tienen que ser muy revisables. Y sobre todo medicaciones que tienen consecuencias importantes. En este caso, podríamos hablar que además muchas de ellas son fácilmente extraíbles del patrón del tratamiento, digamos, del paciente, enfocándonos en la alimentación y en los buenos hábitos de vida. La mayoría de hipertensión se genera también por una cuestión de esa circunferencia abdominal, esa panza de Homer Simpson, ¿no?, que se produce, y por tanto reducirla ya es mejorar esa hipertensión. Muchas veces la hipertensión viene de ese estrés crónico que me ha ido produciendo toda esta alteración y no tiene tanto que ver con sal o no tiene tanto que ver con otra cosa que no sea gestionar emocionalmente la salud del paciente. Pero voy al síntoma, le doy un hipotensor y eso tiene consecuencias a la larga. Puedo utilizarlo puntualmente para ayudar a que el paciente no esté en tanto riesgo, pero paralelamente trabajo su emoción, trabajo su dieta, trabajo su epigenética. Y en el caso de las estatinas,
Y aquí voy a hablar de estatinas médicas, vamos a decir químicas, ¿no? de lo que viene a ser el tratamiento médico convencional, pero también hablo de estatinas del salvado de arroz rojo. Quien esté dando este tipo de medicación está cometiendo un grave error, porque son tóxicas. Y son tóxicas porque tienen monocolina K. Y la monocolina K es tóxica para el hígado. Y la monocolina K produce alteraciones de salud importantes, destroza fibras y no ayuda a que se produzca ATP, porque no ayuda a que se produzca o se genere o se aproveche bien, mejor dicho, la coenzima Q10. Por tanto, me da igual si es natural o no lo es. Utilizar estatinas, que además en muchos casos no son necesarias, como hemos visto, te diría que en ningún caso. Es lo que te iba a preguntar. En ningún caso. En ningún caso. Porque el 80% de la población no lo necesita. Porque hemos dicho que no hace falta bajar el colesterol y de hecho sabemos que si quieres envejecer bien, cuanto más colesterol tengas, mejor. Si quieres envejecer mal y tener problemas de salud, baja tus niveles de colesterol a partir de los 70 años y tendrás problemas de salud. En el 20% de los casos que tengo un colesterol genético por LPA aumentada, el problema de la monocolina K es que va a aumentar la lipoproteína A. Fíjate, o sea, en vez de ayudar al paciente, que puede ser que le baje los niveles de colesterol total, volvemos otra vez a enfocarnos en el lugar inadecuado, le estoy subiendo el LPA, con lo cual estoy agravando la situación. No nos interesa para nada. Entonces, si por alguna circunstancia yo tuviera que bajarle a alguien los niveles de colesterol o de LPA, lo haría con otras opciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si hablamos de bajar la lipoproteína A, que es lo que más evidentemente necesita la gente porque es lo que produce realmente esos ictus y esos infartos, lo haría con nutracéuticos, por ejemplo, como el Google con Mífora, ¿no? Este no tiene monocolina K, pero lo haría también con niacina o con algunos tipos de niacina dependiendo de cómo sean los niveles de LPA, ¿no? O podría utilizar medicina ayurveda, hay medicamentos o fitoterapia ayurveda, mejor dicho, que me puede ayudar perfectamente también a reducir esa LPA y todos en pequeños tantos por ciento, al final es una suma, ¿no? Por tanto, tengo otras opciones y esto no es algo que yo esté hipotizando, esto es algo que hacemos en la consulta ya hace más de 3 años, quiero decir que no es una anécdota ni estamos diciendo que sea una hipótesis porque lo dice la bioquímica y lo dicen los 4 estudios científicos que hay pocos estudios aún, ¿no? Pero al final ha de quedar claro que tienes que basarte en estudios científicos, pero luego eso también tiene que cuadrar perfectamente con lo que observas a nivel clínico, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por tanto, se puede bajar el EPA, pero no con estatinas. También. Otra cosa que también se ha utilizado a nivel tradicional para bajar colesterol, triglicéridos es la lecitina. ¿Tú tienes experiencia con la lecitina? Sí, al final lo que hacen es bloquear la entrada. Con la lecitina lo que haces es bloquear la entrada del intestino. Con las estatinas, aunque sea del salvador arroz rojo, hay una hidroxiglutiltransferasa, reductasa, mejor dicho, perdón, coenzima que bloquea la estatina para que se produzca menos ácido mevalónico que luego se derive en el colesterol que me va a producir bilis, hormonas, todo lo que necesito, ¿no?, para funcionar bien, ¿vale? Bueno, lo puedes bloquear en sangre o lo puedes bloquear en intestino, es la diferencia. Pero al final, cuando tú bloqueas en intestino, también bloqueas la entrada de vitaminas liposolubles. Gran problema que tenemos hoy también. Por tanto, repito, si es que el colesterol no es un problema. Insisto, el colesterol se tiene que gestionar de otra manera y tenemos que saber cómo y a quién hacerlo. Entonces,
no hay que hacer ese tipo de intervenciones. Es un error tremendo hacerlo, porque se van a ver las personas que reducen su colesterol y que además tienen más de 65 años, van a tener más posibilidades de tener depresión. Y lo que os voy a decir sale en estudios, es bioquímica básica, pero repito, son reports que me llegan de pacientes y que hace 10 años empiezan a alarmarnos a partir del consumo de estatinas, y da igual la estatina que sea, me da igual el prefijo que le pongas, da igual. Menos capacidad de ser feliz, estoy más triste, me dicen muchas personas, no sé qué me pasa, dolores musculares, fatiga, menos líbido, más facilidad para pillar todo tipo de procesos gripales. Es decir, no son anécdotas, son muchos pacientes que, muchos de ellos incluso no lo relacionaban con el consumo de estatinas. No sé qué me pasa, pero desde hace un tiempo me suceden todas estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué has cambiado? Pues no lo sé, yo sigo igual, como siempre, hago la misma vida. Y al final, rascando, dices, ah, sí, empecé a tomar tal estatina, ¿no? Entonces, claro, es bioquímica esencial. Repito, el bloqueo de todo lo que tiene que ver con el colesterol va a bloquear tu producción de testosterona, va a bloquear tu producción de dihidroepiandrosterona, tu progesterona. Todos son hormonas sexuales esenciales, imprescindibles para envejecer bien y para tener una buena longevidad. Imprescindibles. Y fíjate que, claro, ahora estoy pensando, ahora, y a veces aquí ya lo he comentado, ahora hay mucho tema de neurodegeneración. Claro, el día que nos metamos en la cabeza, nunca mejor dicho, que gran parte de nuestro cerebro es grasa. 60%. 60%. Y en la gente mayor es donde más se controlan los niveles de colesterol a nivel convencional. Entonces, bajan mucho a nivel nutritivo ese consumo de grasa. Funciona con acetilcolina. ¿Sabes qué alimento rico en colina? Los huevos. Entonces, o sea, hemos hecho lo contrario de lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar absolutamente el patrón de gestión alimentaria y el patrón de tratamiento o de enfoque para el colesterol, porque está haciendo mucho daño social, está produciendo muchos costos económicos a la salud, está produciendo mucho sufrimiento a las familias y está deteriorando la salud de los pacientes. Tú tienes un paciente con, bueno, realmente desde tu punto de vista, riesgo cardiovascular elevado. ¿Qué haces? Es decir, que tenemos LPA, ¿no? LPA. Que tenemos detectado que tiene una ApoB alta, Exacto. que tiene una LDL alta por ApoB alta y que tiene una LPA. Hay varias clasificaciones de LPA, es decir, hay varios grados, ¿no? Pero evidentemente, te voy a hablar, aparte de lo que hemos hablado de suplementación, que también se ha de evidentemente calcular en función de quién tenemos delante, pero también de ese desnivel de LPA, ¿no? De esa diferente cantidad de LPA que tenga el paciente. Bueno, una de las cosas que también me gusta explicar es cómo aquí es importante entender que aquí la dieta vegana se convierte en un aliado, ¿no? Es decir, siempre estamos oyendo otra vez lo mismo, ¿no? Los dogmas, ¿no? Dieta vegana sí, todo el mundo dieta vegana, o dieta carnívora sí, todo el mundo dieta carnívora, ¿no? Mira, una dieta carnívora, el 20% que haga una dieta carnívora, si todos hiciésemos dieta carnívora, al 20% de esa gente le estarías condenando a tener problemas cardiovasculares, ¿no? Sobre todo si encima es carne roja. Pero no tiene por qué ser carne roja. Es decir, increíble, pero realmente veo que por mucho pescado azul que metas, LPA no baja. Por tanto, estamos hablando de grasa animal. Entonces, el tratamiento que yo hago con los pacientes, además de todos esos nutracéuticos, evidentemente, además de hacerles entender que son un tipo de genética que requiere mucha actividad. Mucha actividad. ¿Actividad te refieres a actividad diaria o machaque de gimnasio? No,
actividad moderada, pero mucha actividad. O sea, necesitamos, y además esto lo hemos estudiado y lo vemos en una población indígena que se llama Tsimane, que tienen el peor perfil cardiovascular que te puedas imaginar, ya horroroso, y en cambio son muy longevos, ¿no? Entonces, la inspiración viene por ahí, ¿no? Y entonces, no paran. O sea, están el 70% del día activos continuamente. Y eso es lo que tiene que ser. Que luego te metas tú tus 3 sesiones de Pilates Reformer, o te metas tus paddles, o te vayas a hacer CrossFit. Perfecto, perfecto. Pero no hace falta. O sea, lo que se requiere es ser muy activos. Y si tienes un trabajo sedentario, cada 45 minutos muévete, sube escaleras, haz 10 flexiones, haz 10 sentadillas. Requiere actividad. Es más, son personas que no les conviene estar sedentarias más de 3 días. Porque lo hemos visto. Sube la LPA. ¿En 3 días? En 3 días. De no hacer nada. Con lo cual, es una genética que está preparada para el movimiento. Probablemente porque eran recolectores. Eran recolectores y a lo mejor no tenían la posibilidad de conseguir proteína animal en el contexto que estaban ancestralmente. Y por tanto, era una genética de continuo movimiento para poder conseguir frutos secos, 4 bayas, tubérculos, insectos sin grasa apenas. Entonces, de ahí viene esta estructura genética. Y por tanto están condenados o condenadas a estar hiper mega activas. Subir escaleras, ir a la compra sin carrito aguantando el peso, no renunciando a la fuerza, a la actividad diaria y luego, evidentemente, repito, si además hace un extra, ole, ¿no? Luego el dormir. Es decir, hay que gestionar el sueño y eso está vinculado con el estrés. Es decir, si uno tiene estrés crónico, si una persona tiene estrés crónico, lo primero que va a hacer es tener un insomnio intermedio. Se va a despertar a las 2, 3. Fíjate, en medicina china, alrededor de las 3 es hígado. Fíjate, ¿no? Cómo conectamos otra vez con hígado, ¿no? Resistencia a la insulina, hígado graso, a las 3 me despierto, hígado. Por tanto, tengo que ayudarles a gestionar ese estrés. Con, evidentemente, meditación, por supuesto. El deporte activo también puede ayudar, mientras si yo hago un deporte en el que no dejo de pensar en qué tengo que hacer, qué le he dicho, qué no tal, eso no me sirve. Tiene que ser una práctica de ejercicio en el que mi mente no esté pensando en mis problemas, ¿no? Cada uno que escoja el que cual, es igual, bailar me vale, yo creo que es el ejercicio más potente que hay, ¿no? Bailar. Y aparte, suelo utilizar adaptógenos. Los adaptógenos, hay tal nivel de estrés, hay tal nivel de potencia, de adherencia y de incapacidad de gestión del estrés, que no me queda otra que utilizar adaptógenos que ayuden a bajar el cortisol, que ayuden a gestionar ese estrés desde un punto de vista de un producto como ese, que me va muy, pero que muy bien, ¿no? Entonces, ya tengo también un producto que además de ayudarme a que gestionen el estrés, puede ayudarme también a que mejore la calidad del sueño. Puedes tener una mala noche, 2, me da igual, 3 si quieres, pero normalizar el mal dormir, y no estoy hablando de horas, estoy hablando de cómo te levantas por la mañana, ¿no? La calidad del sueño. Me da igual si duermes 6 horas, pero que por la mañana te levantes descansada, reparada. Ese me vale. Si estás normalizando levantarte mal, el EPA va a subir, lo hemos dicho antes. Y luego remato la jugada con esa clásica dieta que nos han hecho creer que todos tenemos que tomar para el riesgo cardiovascular, ¿no? Esa sí que es la dieta base para ese tipo de personas con ese riesgo cardiovascular, por supuesto, pero necesito ciclarla con una dieta vegana. Necesito ir haciendo ciclados de dieta vegana con esa dieta clásica de protección cardiovascular. Ese paquete entero me llega a producir reducciones de entre el 30 y el 60% de los niveles de LPA. Es mucho. El azúcar. O sea, ¿vale? ¿tú eres antiazúcar? Bueno, no. Es que, claro,
No tiene ningún sentido. Es verdad que en algún contexto, curiosamente, esto siempre me ha petado la cabeza, pero ya lo entiendo y además me sirve para explicarlo también, ¿no? Porque al final también los alimentos pueden ser una herramienta, ¿no? Curiosamente el otro día lo explicaba, hacía un taller de SIBO y lo explicaba, ¿no? El azúcar obviamente sabemos que además ya hay muchos estudios en China, por ejemplo, en niños y adolescentes, el consumo de un solo refresco con azúcar al día, solo uno, ¿no? Aumenta la ansiedad, altera la salud emocional, ¿no? Pero es que también hay muchos estudios que hablan de cómo se carga la microbiota. Entonces, aquí te diría, no hay más preguntas, señoría. Pero fíjate que es curioso porque en tratamiento de SIBO me venían algunos pacientes y me decían, Marc, mira, te tengo que confesar algo, he hecho un pecado, me encuentro mucho mejor, me encuentro mucho mejor, estoy mucho mejor, pero tengo que reconocer que he tomado azúcar, ¿no? Y entonces eso pasó habitualmente y yo les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y el consumo de azúcar te ha dado problemas? Dice, no. Claro, evidentemente cuando sabemos que el azúcar se carga microbiota y cuando estás tratando SIBO hay un sobrecrecimiento de microbiota y por eso los pacientes consumiendo azúcar en ese contexto no notaban ningún problema porque incluso favorecía un poco, ¿no? No estoy diciendo que se consuma azúcar en el tratamiento de SIBO, por supuesto, pero da a entender cómo el azúcar provoca daños a nivel de microbiota. En un contexto sobredimensionado, el azúcar me estaba ayudando, aunque no a desinflamar, sí a reducir la sobreexpresión de las familias exacerbadas de microbiota. Fuera de ese contexto, en una vida normal, en un intestino sano, el consumo de azúcar va evidentemente a producir una alteración de los neurotransmisores intestinales que también van a producirse a nivel de neurotransmisores cerebrales, ¿no? Antes pensábamos que los neurotransmisores intestinales no tenían la facilidad de interaccionar a nivel neuronal. Ya sabemos que no es así, que sí que hay una comunicación y sí que afectan y por tanto, claro, todo al final lo que afecta a nivel de tu intestino va a afectar a la barrera hematoencefálica y a la salud neuronal, ¿no? Queda absolutamente claro y yo creo que es una buena reflexión. Todo aquello que te esté dañando a nivel intestinal te va a dañar a nivel cerebral. Ahora, claro, cuando hemos comentado esto del azúcar, ¿estás hablando de azúcares simples, de azúcares complejos, de todo tipo de carbohidratos? Porque aquí también hay yo creo que hay bastante desinformación, que a veces no sabemos cuándo estamos realmente tomando azúcar, porque claro, aparte ya de todo lo que está escondido en todos los procesados, que esto ya lo dejaremos aparte. ¿El tema de carbohidratos complejos también afecta igual? Volvemos otra vez al contexto. Es decir, cuanto más activo o activa estoy, cuanto más deportista soy, menos problemas tengo con los hidratos. Volvemos a los Tsimane, o sea, ese perfil cardiovascular desastroso. Sus 70% de consumo son hidratos de carbono, pero es que están 70% del día activos. Entonces, esto hay que entenderlo. O sea, yo no puedo consumir los mismos hidratos si soy sedentaria como si estoy haciendo ejercicio 6 días a la semana. Primera cosa. Segunda cosa, yo no puedo tampoco tener el mismo consumo de hidratos con 20 años que con 80. No tiene sentido, porque las necesidades orgánicas son diferentes y porque mi contexto con 20 años no tiene nada que ver con mi contexto de 80. Entonces, ¿por qué en las Blue Zone, por ejemplo en Okinawa, hay un consumo de tubérculos y de arroz en centenarios? Porque pican en el huerto todos los días, porque cargan ramas para hacer hogueras, porque se van a la playa al comprar pescado y se lo llevan encima todo el día. El contexto es importante. Entonces, a partir de ahí también hay que tener en cuenta el contexto de combinar omega 3 con omega 6. Los cereales, por ejemplo, son ricos en omega 6 y por tanto no interesa cargar en demasía omega 6 versus omega 3. Ha de haber lo más alto que pueda omega 3 y lo más bajo que pueda con omega 6. De hecho, ya estamos viendo que es mucho más interesante reducir los omega 6 que no tanto aumentar los omega 3. Con lo cual, al final, el hidrato de carbono
tiene que tener un contexto. Y por otro lado, el problema es no permitir que se muevan las dos gasolinas de nuestro organismo. Que eso es fundamental, que es lo que se conoce como flexibilidad metabólica. Si yo no permito en ningún momento del día, 24 horas, que se active un mecanismo que no tiene que ver con glucosa, que son cuerpos cetónicos, y que los cuerpos cetónicos no son malos, son absolutamente imprescindibles para que yo pueda gestionar situaciones realmente problemáticas en mi vida. Un virus de COVID agresivo, un proceso oncológico. Si yo siempre estoy en un contexto de consumo de hidratos y por tanto de glucosa en sangre, nunca voy a utilizar el contexto de grasas o cuerpos cetónicos para funcionar. Y eso es un problema. Y alguien aún creerá que el cerebro no puede funcionar si no hay glucosa, es peligroso. ¿Os imagináis que el cerebro tuviese que depender de glucosa? Ya no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. O sea, pero incluso alguien te puede decir, bueno, sí, pero haciendo neoglucogénesis, otra vez lo mismo, ¿no? ¿Tú te imaginas que para escaparte de un problema rapidísimo, tu cerebro tuviese que, para pensar, aprovechar en un contexto, repito, en un contexto en el que no hay glucosa, llevas ayuno por obligación, por circunstancias? ¿Os imagináis que el cerebro tuviese que, espera, para escaparme del cocodrilo voy a fabricar neoglucogénesis, que le llegue la glucosa al cerebro, busque la información para escaparse? O sea, claro que puede utilizar cuerpos cetónicos. O sea, tenemos máquinas que son espectaculares. Lo que pasa es que hay que entender la fisiología y la bioquímica de nuestro organismo. Entonces, podemos funcionar en diferentes contextos metabólicos. Lo que está mal es funcionar solo en uno de ellos. ¿Cómo forzamos esta flexibilidad metabólica? Lo primero es dejar un ayuno de 12 horas como mínimo. Y evidentemente volvemos a lo mismo. Si yo tengo 24 años, con 12 horas voy que me chuto, incluso con 11, porque tengo una capacidad de reparación y de regeneración celular brutal, y porque además probablemente estoy todo el día moviéndome y hago ejercicio y tengo relaciones sexuales continuamente. O sea, al final tengo un movimiento brutal. Bien. Ahora, si yo tengo 70 años, no voy a tener suficiente espacio de reparación y de uso de cuerpos cetónicos para recuperarme y arreglar todo lo que se me estropea. Mi envejecimiento acelera, mi degradación acelera. Por tanto, si mi degradación acelera con esta enfermedad del envejecimiento, que para mí es una enfermedad, entonces necesito compensar más. Por tanto, en vez de 12 horas, voy a intentar poquito a poco, no se puede hacer bruscamente, esto es un entrenamiento metabólico, igual que lo sería un ejercicio físico, no me puedo pretender hacer una media maratón cuando solo he corrido 4 kilómetros, obviamente voy a ir aumentando. Por tanto, yo voy aumentando mis horas de ayuno hasta, en el caso de que tenga 70 años, tranquilamente 16 horas de ayuno. Eso va a producir lo que se conoce en medicina como una autofagia. Es decir, una eliminación de las células que están mal funcionando y que por tanto voy a crear células nuevas, más espabiladas, más hábiles y más eficaces. Eso es lo que va a hacer que envejezca mejor. Pero no se puede hacer de la noche al día y tiene que hacerse evidentemente en un contexto interesante. El contexto sería no cenar, y más en este país. España, Argentina también, pero España es uno de los países en donde peor costumbre tenemos a la hora de cenar y eso evidentemente tiene su correspondientemente pega. Alguien me dirá, pues España es uno de los países con mayor esperanza de vida y es uno de los países con más polimedicación. Si retirásemos la polimedicación, hay algún estudio que apunta que la esperanza de vida llegaría a 76 años. Y ahora está entre en 74 y 76. Y estamos en 85 en mujeres, 82, 83 en hombres. Fíjate, bajaríamos hasta ese nivel casi 10 años, ¿no? O sea, Es una reflexión muy interesante la que acabas de hacer. Claro, dices la cena, ¿el problema qué es? ¿Cenamos tarde o lo que cenamos? Cenamos tarde
Y mal. Y mal. Claro, uno puede, si uno hace solo una cena, porque no comen el resto del día, lo que se conoce como NAUMAT, oye, ese contexto es diferente. No, tengo compañeros que lo hacen, no tienen estrés o lo gestionan muy bien, no tienen un contexto inflamatorio, están muy desinflamados, se mueven todo el día, hacen deporte y solo cenan. Y además ad libitum. A tope. No, ahora te voy a preguntar, ¿qué límites. es lo que cenan? Ad libitum, ¿vale? Verduras, puede ser que hidratos de carbono, proteína en cantidad, y tienen unas analíticas espectaculares. Claro, vamos a otro contexto. Con estrés, poco ejercicio, ya durmiendo mal, me levanto con hiperglicemia, desayuno hidratos de carbono, como probablemente más hidratos de carbono y probablemente además menos proteínas de la que toca, llega la cena, ceno a las 9 de la noche, con suerte. Con suerte, ¿no? Y ahora aún, porque al final el humano es un animal que tiene que comer de día, tiene que estar activo de día, con luz, ¿no? Entonces, aún ahora tenemos la suerte de tener hasta las 9 de la noche luz, pero ya en invierno, imagínate, a las 6:30, 7 ya, eso ya desaparece, ¿no? Entonces, cuanto más tarde yo ceno, evidentemente peor con el contexto del que vengo. Y además ya sabemos que a las 11 empiezan los mecanismos de reparación, esa autofagia, esa reparación celular, empieza a las 11. Por lo tanto, si yo estoy haciendo la digestión aún a las 11, ya no puedo empezar mi reparación. Y a partir de ahí, un día tras otro, voy bloqueando progresivamente esa reparación y por tanto voy degradando mi salud de una forma muy leve, muy paulatina, pero muy constante. Entonces es difícil de apreciar en el día a día. Claro, ¿lo aprecias cuándo? Cuando tienes diabetes tipo 2 con 50 años, cuando tienes una hipertensión crónica, cuando tienes un síndrome metabólico. Pero eso no viene de 2 días, eso viene de un recorrido de 30 años de hacer mal las cosas, ¿no? Bueno, creo que vamos acabando porque si no ya me lo voy a quedar aquí hasta mañana. Pero es un gran defensor y un gran divulgador a nivel de nutrición, como hemos visto ahora. ¿Qué te parece? También eres muy crítico, y me parece muy bien, con estos protocolos de medicina, tanto convencional como medicina integrativa. ¿Qué te parece las 2 iniciativas que hace poco ha llevado a cabo el Ministerio del Gobierno Central? Uno, sobre los menús en los centros escolares, y otro hace poquito, lo escuché ayer o anteayer, sobre los menús en los hospitales. ¿Tú crees que vamos por buen camino? Bueno, ya era hora, ¿no? O sea, empecemos por el tema institutos, colegios, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se defienda que la subvención de medicamentos tenga que tener, pues, sobre todo un foco de evidencia científica para que los pacientes estén bien cuidados y demás, y en el mismo contexto de salud pública como es un instituto público, no me meto en privados, en los privados haya cada cual, pero en un instituto público o en un hospital público se tenga acceso a alimentos que no son alimentos, que son pseudoalimentos, a refrescos que son evidentemente dañinos para la salud y con toda la normalidad del mundo, ¿no? Con máquinas expendedoras que están empezando a cambiar, por suerte. Entonces, es una iniciativa que llega tarde, pero menos mal que llega, ¿no? En cuanto al tema del instituto y lo que es el tema de las gestiones de los menús escolares. Ya en los institutos vamos mal con el enfoque que se hace tanto desde casa probablemente como de muchos profesores que erróneamente en el instituto dan directrices a los alumnos porque no se tiene en cuenta el contexto hormonal del adolescente o del joven adulto. Esto es como un tema aparte. Esto es otro tema. Es un tema aparte. Un adolescente tiene es lo que conocemos hormonalmente como vespertino. Tiene un ritmo hormonal, una cronobiología hormonal, energética, neuronal,
digestiva que empieza sobre las 10:30, 11 de la mañana. A las 8 de la mañana, que es cuando entran, tienen un encefalograma plano. Es decir, incapaces de retener, incapaces... hay un tanto por ciento que sí, pero estamos hablando de la gran mayoría. Podríamos hablar del 80% de los adolescentes, tranquilamente. Incluso quizá más. Darles de desayunar, por ejemplo, a primera hora de la mañana, 7 de la mañana, aún va a hacer que su rendimiento escolar baje más. A partir de ahí, si lo hacemos bien, tendrían que entrar más tarde al instituto, esto es lo primero. Pero bueno, en cualquier caso, si hay una primera ingesta a las 10:30, que es la hora del recreo, la hora que tienen el descanso, lo interesante sería proveerles de alimentos verdaderamente saludables, que ayuden a que su mente, su capacidad cognitiva sea la mejor posible. Por tanto, recuperar cantinas y no máquinas, ¿no?, en las que se dé comida de verdad es fundamental, y evidentemente también en el comedor del centro, obviamente, pues lo mismo, es decir, combinar bien los alimentos, alimentos de calidad, si puede ser de proximidad, si puede ser biológicos, etcétera, etcétera. Es que ha de ser así. Ojalá que esto ya se arregle en un año o menos y que todo el mundo lo tenga claro. Y en hospitales lo mismo, es decir, el hospital, yo he visto una mejoría, tengo que reconocerlo, pero veníamos de una comida hospitalaria, primero, en un contexto de demasiadas veces, desayuno, media mañana, comida, merienda, cena, en donde eso era contraproducente para el paciente, y en donde se dan galletitas, y en donde se dan mermeladas, y en donde se da un tipo de alimentación que, lejos de ayudar a la recuperación del paciente, lo que hace es ponerle palos a las ruedas. Por lo tanto, todo esto evidentemente es que clamaba al cielo. Entonces, me alegro un montón. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? A ver. Marc, ha sido un placer tenerte aquí. Yo te invito, delante de todos, a que vuelvas en la siguiente temporada. Antes de irnos, explícanos este nuevo proyecto. El proyecto Nutrigevity. Nutrigevity es una mentoría clínica para profesionales, aunque evidentemente también haremos algunos cursos o algunas formaciones a nivel de población. Por ejemplo, empezamos con el tema colesterol, haremos una formación para profesionales el día 11 de junio para explicar bien todo el protocolo que más o menos hemos explicado un poquito aquí por encima, explicando cómo gestionar los diferentes tipos de casos clínicos que te puedes encontrar. Y luego haremos otro más adelante, supongo que a primeros de julio, para que también la población entienda el contexto, entienda el abordaje, entienda sus analíticas y entienda qué es lo que puede o no hacer para gestionar una mejor ratio de sus colesteroles y de su salud, ¿no?, a la hora de envejecer y estar seguros y tranquilos, porque hay mucha política del miedo, ¿no? Entonces, la idea es, este proyecto nace para eso, ¿no?, para poder llegar más a profesionales por un lado, pero sobre todo también a población. O sea que es un proyecto muy bonito y que espero que sea de buen agrado y acogida, y a ver qué sucede, ¿no? Eso seguro. Yo te deseo toda la suerte del mundo, porque entiendo que es un trabajo importante. También, sobre todo, a nivel de alumnos, o lo que va por profesionales, los que os siguen ya tienen esta visión y ya están abiertos. Pero llegar a la población general, yendo un poco contracorriente, es un poco arduo. Sí, lo que pasa es que al final es explicar muy bien las cosas. O sea, tú no, mientras haces un razonamiento apoyado, evidentemente, repito, en bioquímica y apoyado en fisiología, apoyado en la evidencia científica, pero también, sobre todo, y por encima de todo, en la etnofarmacología y la observación clínica, que es al final lo que tiene el peso final, el sentido común cae por sí solo. Y al final, repito, es decir, todo este movimiento de este nuevo enfoque de medicina caería por sí solo si no fuese efectivo. Cada vez habría más críticas de antiguos alumnos que ya han hecho las formaciones a los nuevos alumnos, advirtiéndoles: oye, no vayáis por aquí porque esto es una patraña. Y es todo lo contrario, es decir, cada vez el boca a boca es enorme y no damos abasto incluso de poder formar porque no damos abasto. Entonces, al final,
es sentido común, absolutamente sentido común. Sé que tenemos que tener paciencia, sé que estamos en el camino adecuado y sé que tanto alumnos por un lado como pacientes por otro están muy satisfechos y muy contentos. Y eso es lo que me alimenta. No tengo ningún problema en ser criticado a nivel convencional, no me molesta, entiendo y me gusta que haya un debate científico siempre crítico, porque el que se dedica a la salud tiene la obligación de ser crítico, pero tiene la obligación de ser crítico con todo, no con aquello que no conozco, que eso es un problema que venimos arrastrando desde el siglo V, sino también con lo que conozco. Y eso es importante, y siempre desde el respeto es importante que debatamos y que critiquemos con coherencia para evidentemente seguir avanzando, porque al final todos, absolutamente todos, los profesionales de salud por un lado y evidentemente los pacientes, queremos mejorar, ¿no? Pues yo creo que con esta frase vamos a acabar. Muchísimas gracias de nuevo, de verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Bueno, lo he dicho, prometía y ha prometido. Yo creo que ha resuelto muchísimas dudas. Ahora muchísimos de vosotros estaréis dándole vueltas, volved a escucharlo, tomad apuntes y preguntad a vuestro médico también, ¿por qué no? Así que compartid, comentad, cuidaos y nos vemos en la próxima.